desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión tenemos otra vez dos carreras que comentar, la que se acaba de disputar en Austria, el Gran Premio de Austria este pasado fin de semana, y la que se va a disputar este fin de semana en Reino Unido, el Gran Premio de Reino Unido. Con lo cual, nada, dos carreras. Una, desde luego, va a dar mucho que hablar, va a dar mucho que comentar y también tenemos algunas noticias. Para todo esto, pues tengo conmigo, aparte del equipo otra vez, tengo conmigo a Buenas Juan. Hola Dani, hola a todos y todas. En realidad, 3 carreras, que en Austria hubo 2. Bueno, efectivamente, tuvimos carrera del sprint, con lo cual te lo compro. Vamos a hablar de 3 carreras, 2 que han pasado y una que se viene. Y quien también nos va a comentar un poco todo es Emma. Muy buenas, Emma. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Bueno, como tenemos hoy yo creo que bastante trabajo, vamos a poner una breve promo y nos vamos con las noticias. Tu mejor tapeo musical, donde se cocina la mejor música. Ya. Presentado por X y la botonilla. Lomo a la orza. Bueno, Emma, y creo que el otro día lo comentábamos, hablábamos un poco del tema de que no teníamos noticias de confirmaciones, fichajes, movimientos. Esta semana tenemos 2. O sea, uno que, bueno, se dan ya por hechos, no son movimientos de equipo, sino que son confirmaciones, pero tenemos tanto los 2 asientos confirmados en Aston Martin, obviamente Stroll va a continuar en la escudería, y tenemos la renovación de Pierre Gasly, que con esto tenemos eso, confirmado un asiento, confirmado que el otro piloto no sigue, con lo cual digamos que incógnita, solo nos queda cubrir el asiento que ya sabemos que va a quedar vacío para final de año. Sí, menos saber el que queremos saber, que no acaba de salir, y como hablábamos en el anterior podcast, si no salía comunicado alguno este fin de semana por parte de Carlos Sainz, eso se empezaba a inclinar la balanza hacia Alpine, pues como así ha pasado, que no ha salido comunicado alguno de Carlos, pues yo... Y teniendo en cuenta que hoy he leído que Williams ha empezado a sondear a sus opciones B y C por, porque seguramente igual falla la opción A, que es Carlos Sainz, pues yo entiendo a pensar que igual a Carlos le ha hecho Telín la oferta de Alpine venida de la mano de Briatore. Por cierto, un Briatore que ha aprovechado para hacer ronda de entrevistas y tal, y en una de ellas ha dicho que Luca de Meo, que es el CEO del grupo Renault, le ha dado plenos poderes a Briatore, con lo cual, pues yo ya suponía que si, lo comentamos en el anterior podcast, que si Briatore se metía en esta movida, él que estaba muy tranquilito, durmiendo en la hamaca todos los días en Mónaco, es porque iba a poder mandar, ¿no? Y ya digo que parece eso, ¿no? Con lo cual, pues eso, seguimos sin noticias de Carlos, pero parece que la balanza igual hace el tilín Alpine, y por contra, pues como tú decías, tenemos 2 confirmaciones que se daban casi por hechas, sobre todo la de Stroll es un poco, no sé, me da un poco hasta vergüenza decirlo, ¿no? Que Aston Martin ha confirmado que Stroll sigue como poco 2 años, ¿no? Me da hasta un poco de vergüenza, la verdad, pero en fin, hay que decirlo. Y después en el caso de Gasly, pues ya lo avanzamos un poco, ¿no? Que todo parecía indicar que iba a seguir en el equipo y finalmente así es, ¿no? O sea que 2 confirmaciones que ya las dábamos por hecho, que está muy bien, para tenerlos ya tachados de la lista y a ver el siguiente. De lo que no se habla nada, o yo al menos no he escuchado nada, ni leído ni nada, es del futuro de Ocon. Al parecer es Ocon el que renuncia a Alpine, no que Alpine
prescinda de Ocon. Y sin embargo no sabemos nada de a dónde irá. Ah, sí, ¿tú crees Es, que ha sido así? sí, yo por lo que tengo entendido, o sea, no recuerdo ahora de dónde lo saqué, pero vamos, no sé si, pues no sé dónde lo leí, pero que sí, o sea, que al final había sido, digamos, Ocon el que no iba a seguir y entonces, pues eso, que por eso fue que Alpine lo comentase. Vamos a ver dónde O al acaba. revés, o aunque no hubiese sido Ocon, aunque Ocon no hubiese sido, aunque sea cuestión de Alpine, o sea, no se habla absolutamente nada de dónde puede acabar. Y yo, me da que al final se va a ir a Mercedes, ¿eh? Sí, bueno, esa es la otra duda que tenemos, qué demonios va a hacer Mercedes, pero el futuro que le observo a Ocon es pues acabar en uno de estos equipos después de poner las piezas así más fuertes del mercado, que es Mercedes y Carlos, pues los huecos que queden libres, pues una opción seria evidentemente es Ocon, que es dentro de lo que hay, pues oye, tío, manco no es y yo creo que serviría bastante bien para estos equipos que se queden con asiento libre, ¿no? Pero bueno, llegamos a hablar, ¿no? Que Mercedes igual a Ocon, que aún sigue teniendo lazos con Wolf, pero mm, no sé, ya, es que con Mercedes, tío, siguen como ten con la historia esta de Verstappen, no sé, está el otro, Antonelli, o sea, esto ya se está alargando demasiado, la verdad. Todo este pifostio, Carlos y también Mercedes, la verdad, porque por parte de Mercedes yo imagino que ya lo tienen claro quién se va a montar al lado de Russell el próximo año. Yo creo que lo tienen claro. Mal van si no lo tienen claro. No entiendo por qué no lo dicen, la verdad. Y por parte de Carlos también, no entiendo qué demonios. Bueno, por parte de Carlos sí que lo pueden entender porque mira, oye, al final la carta de Alpine, vete tú a saber si es, claro, teniendo en cuenta que podría acabar en Williams, pues igual ni tan mal, teniendo en cuenta todo el percal que tiene, ¿no? Pero, joder, a ver si lo dicen ya y dejamos de un poco especular y tal, porque como tú decías la semana pasada, es un poco ya hasta cansino, ya un poco hablar por hablar, casi, porque Hmm. no tenemos nada. A ciencia cierta no tenemos nada. Leí unas declaraciones de Carlos Sainz, pero es que no me acuerdo si decía que dejara claro su futuro después de estas 3 carreras seguidas o al final de estas o sea, supongo que está esperando, ¿eh? A que se acabe este ciclo y que ya, pues antes de la siguiente, que la siguiente será, hay un descanso de 15 días y no sé cuál es el siguiente gran premio. Hungría, es Hungría. Hungría, el del día 21, sí, Hungría. Pues a lo mejor es en el fin de semana ese de Hungría, cuando Mm. lo dice. Sí, yo también he leído que primero era, bueno, igual en Austria tenemos noticias y ahora al acabar ya el triplete este, pues igual decimos algo, ¿no? Yo solo espero que no estemos aquí en octubre y aún no sepamos nada de esto. Pues, eso, Que espero, por ¿no? cierto, en esa noticia también comentaba, ¿no? Que había aprendido en esta negociación lo, entre comillas, falsos, que eran todos en la Fórmula 1 y que iban a sus propios intereses. Y, ostras, yo me quedé un poco como diciendo, joder, desde fuera da la sensación de que es exactamente eso. Muy inocente, o sea, me parecieron muy inocentes las declaraciones esas, como diciendo que era una merienda bueno, no voy a decir la palabra que es un poco racista, ¿no? La expresión, pero vamos, que ahí el que no corre vuela y que van todos a lo suyo y que lo que menos importa es Esas el palabras queda bien, demuestran o sea, que le falta por madurar que aún. es un poco inocentón. Le Claro, porque falta, es le falta por madurar porque vamos, que, o sea, esto es un business y todos van con el cuchillo entre los dientes. Vamos, yo creo que a nadie coge por sorpresa que hoy te digan que sí, vas a estar y pasado mañana te quedes sin coche y sin nada en el caso de un piloto, ¿no? O sea, tú funciona así. Hoy te dan besos y pasado te echan. O sea, esto es así. Imagino que un poco, yo espero que se refiera un poco por Ferrari, creo, ¿no? Porque lo daba por hecho que ibas a continuar y claro, de la noche de un día para otro ya no está en Ferrari, ¿no?
porque después, ya sea Red Bull, Mercedes o los que están negociando ahora, pues es fruto de la negociación. O sea, esto puede cambiar de un día para otro. Imagino que un poco se refiere a Ferrari, pero en fin, él también, yo creo que su manager y él, o su equipo, no estuvo avispado lo suficiente como para firmar y que no hubiera posibilidad a Hamilton. Es decir, se firma a Leclerc y en el mismo momento el manager debía decir, mira, ya. Y claro, llegó Hamilton, tocó a la puerta, encima de la puerta de uno de los mandamases de Ferrari y adiós. Claro, lo que pasa es que veníamos de una Ferrari que, por ejemplo, con Massa lo estuvo renovando y renovando y renovando y renovando. Y a Fernando Alonso le hicieron esperar años. Que claro, digamos que el modo de actuar así de Ferrari a mí no es que me extrañara, porque no me extrañó, pero tampoco era lo habitual, ¿no? De hecho, yo recuerdo cuando Carlos fichó por Ferrari. Ferrari es un equipo que mantiene a los pilotos, que, ¿entiendes? Como que podía tener una carrera larga en ese sentido, en un puesto tipo Barrichello, tipo pues Massa, como segundo piloto, si es que no llegaba a ser primero. Y vaya, o sea, la verdad es que en eso sí que ha cambiado, o sea, sí que es otra Ferrari, ¿no? La Ferrari, pues eso, de cuando llegó Fernando Alonso, o incluso la Ferrari de cuando estaba Vettel, es diferente, ¿eh? A esta Carlos ha Ferrari. estado 4 años, que, bueno, o sea, más ha estado más, no te digo que no, debería estar menos, pero oye, ha estado 4 años. ¿Y Raikkonen, macho? Raikkonen ¿Cuántos también, años estuvo Raikkonen? Raikkonen, aparte en 2 etapas diferentes. Ahí Sí, también pero que cuando estuvo. estaba con Fernando Alonso decíamos, pero Dios mío, cómo es que sigue? Pero bueno, yo creo que Carlos, es que también el movimiento de Hamilton a Ferrari, pocos lo querían posible, ¿no? Sobre todo cuando Hamilton, cada vez que le planteaban la posibilidad, decía, no, amor eterno a Ferrari. Entiendo que que cogiera a más de uno torcidos, pero hay los managers tienen que estar avispados para firmar. Si lo tienes claro, firma ya, ¿no? Y se sentó en la poltrona, no sé qué, no sé cuánto. Y yo creo que Carlos tenía, o sea, podía haber exigido a Ferrari, oye, mira, el mismo trato que a Leclerc, que yo la temporada pasada he demostrado que estoy o sea, no tengo que achantarme con Leclerc. Y bueno, pues pasó lo que sabemos que pasó, ¿no? Que a Leclerc lo han renovado por no sé cuántos años y llegó Hamilton, tocó a la puerta y sí, venga. En 3 días se solucionó la historia esta. Y Carlos, pues aún, de esos recuerdos, aún tenemos aquí la situación de Carlos, que de seguro el próximo año va a estar en una situación peor que este año. Hombre, yo no me atrevo a decir que sea culpa de Carlos o que sea culpa de los representantes porque no sabemos las circunstancias exactas o vete tú a saber, no sé, a lo mejor intentaron firmar antes y por lo que sea Ferrari les dio alguna larga y yo que sé, no lo sé. O sea, sin saber los datos es difícil asegurarse, pero a mí lo que sí que me extraña, ya digo, es las declaraciones que hizo hace poco como quejándose de la uno, ¿no? Y las traiciones y que la gente no tenía palabra y que iba a lo suyo, o al menos eso es, no estoy repitiendo literalmente, pero es la idea, ¿no? Que yo me llevé de aquellas declaraciones, con lo cual eso sí que me extrañó un Claro, poco y después porque, todos los que le han ofrecido, o sea, Williams, Alpine y Audi, todos le están ofreciendo que van a tener un megacoche y que su proyecto va a ser ganador. Lo más probable es que ninguna de las tres funcione. O sea que lo más probable es eso, ¿no? Que ninguna de estas tres opciones, pues eh, o sea, sea cierto de bueno, que van a Williams hacer un está coche fichando, ganador. ¿no? Y con noticias, no, Emma, digo que Williams está fichando gente. Sí, sí, pero bueno, fichar gente,
tiene que coger el puesto, empezar a desarrollar. No es un efecto inmediato, pero bueno, oye, hablamos de que el jefe de Winner decía que tenía cierta cantidad de gente firmada y que no se podía anunciar porque tenían que acabar los periodos correspondientes entre equipo, de cambio de equipo a equipo y tal. Y bueno, pues en este fin de semana han aprovechado para bueno, desvelar un poco la lista de 26 personas que van a entrar a formar parte de Williams en el futuro. Y el nombre así más llamativo, aunque seguramente a la gente general ni papa, es Matt Hartman, que fue jefe técnico hace poco de Alpine, ¿no? Creo que fue uno de estos que Alpine mandó a freír espárragos cuando la locura de Sauer, etcétera, etcétera. Creo que fue uno de estos que mandó a freír espárragos, ¿no? Y que ahora va a recalar en Williams. Bueno, está bien, todos los equipos se están fortaleciendo, ¿no? Porque no ha sido únicamente Williams el que ha anunciado nombres, porque la propia Alpine ha anunciado eh, cambios en el plantel técnico, ¿no? Gente venida de Red Bull y de Ferrari. Y después la última nota a este respecto de recursos humanos viene precisamente hoy cuando estamos grabando esto por parte de Aston Martin, que ha anunciado, y quizás este nombre sí le suena a alguna gente, el fichaje de Andy Cowell por Aston Martin, ¿no? Andy Cowell, que se presupone que es el arquitecto de, del todopoderoso motor V6 Turbo de esta última era, ¿no? ¿Os acordáis hace qué? 2 o 3 años cuando anunció que dejaba de ser el jefe de motores de Mercedes y tal, y que especulamos dónde se iba a ir y tal? Bueno, ha estado divagando ahí un poco yo hasta le perdí la pista, en qué demonios estaba metido. Y mira, Aston Martin lo ha fichado para ser un poco, imagino que para mantener a línea el motor Honda, ¿no? Pero el puesto en sí no es jefe de motores, ¿no? Sino que es director general o algo así, ¿no? Más o menos, ¿no? Creo. Porque también, aprovechando esto, también Aston Martin pues aprovechó para, bueno, Martin Wismar, que hasta ahora era el CEO, del grupo, ha dicho que al final del año se pira del grupo. Aprovechando. Como último servicio a Aston Martin, pues consigo a Andy Cowell. Que bueno, mm, desde luego si hay Hombre, alguna... ya puestos el último servicio que podría hacer sería la contratación de Newey, ¿no? También, sí. Pero bueno, oye, no está mal, ¿eh? Tener un motor fuerte, este tipo conoce de lo que va el V6 Turbo. Es cierto que ahora vamos a tener en 2026 una nueva arquitectura heredada de la actual, pero bueno, este tío sabe lo que se hace y bueno, ha acabado en Aston Martin y no en otro equipo. Está bien, por parte de Aston Martin está bien. Evidentemente el pez gordo en todo esto sigue siendo Newey, que seguimos sin noticias de él, e imagino que vamos a seguir... Esto sí que va a ir más para largo a diferencia de lo de Carlos. Newey podrá recalar el año que viene directamente en un equipo, sin tener que estar un tiempo dedicándose a la jardinería. Creo que no, salvo que se negocien las partes, pero imagino que Red Bull no va a estar muy por la labor de que suceda así. Pero bueno, como el tío es Adrian Newey y lleva la escudería solo cientos años, podría pasar. Pero en un principio, él acaba de ser empleado de Red Bull en el primer trimestre del próximo año aún. Con lo cual, la temporada pasada, o sea, la temporada que viene no tendría ningún efecto, aunque se metiera. Pero yo Ya, pero Newey, de coger las riendas ya para el coche de 2026 a no poder, sí, hay una eso sí. diferencia. Yo imagino que también como es posible. No de inmediato, pero sí que en 2025, sí, si sigue en la Fórmula 1, porque yo hasta lo empiezo a poner en duda también. Si sigue, pues que sí, que a lo largo de 2025, si vuelve a otro equipo, sí que se mete en otro, o sea, que sí que sea posible. No de forma inmediata, o sea, acabo el 28 de febrero y el 1 de marzo ya, no, eso no, pero
acabo el 28 de febrero e igual el 1 de agosto, sí, es posible. Porque también, Ujú. digamos que ahora está, es cierto que el- hasta el próximo trimestre, de forma efectiva, sigue siendo empleado de Red Bull, pero ya a día de hoy, digamos que ya está un poco distanciado en el día a día del equipo. De hecho, está de vacaciones a día de hoy. Pues eso sí que no lo sabía. Que por cierto, en Red Bull volví a ver folloncito entre papá Verstappen y, Ha habido y Marco. noticia. Por suerte, a día de hoy estamos hablando de lo que pasó en carrera, que tampoco es una cosa muy guay hablar, pero pasó fue una acción de la carrera, al menos eso sí, a diferencia de lo que comentas tú, Juan, que ha vuelto a haber lío entre el padre de Verstappen y Christian Horner. Esta vez viene derivado en que al padre de Verstappen le habían dicho de haberse dado unas vueltitas con un coche histórico, creo, en la previa o durante el fin de semana, Sí, un coche de los que había conducido Vettel, creo. y en un primer momento le habían dicho que venga, anímate, pero cuando se acercaba ya la fecha le habían dicho que no se iba a montar. Y él entendía que eso obedecía a un veto de Horner. Finalmente, él se enfada y dice que no. O sea, pasa esto, ¿no? Que dicen que al final no se va a subir, pero después dicen que sí que va a montarse y él entiende que haya pasado algo y que no le da la gana, no le da la gana montarse, ¿no? Y evidentemente esto tiene repercusión en empresa y por eso nos enteramos, ¿no? Y yo creo que aquí o pasan dos cosas, o Verstappen sale del equipo o Verstappen rompe relaciones con su padre, porque lo que no puede ser es que en rueda de prensa oficial a Verstappen le pregunten sí o no, ¿vas a continuar el Red Bull el próximo año? Y él diga sí, voy a continuar, así tal cual, sí, voy a continuar. Y minutos más tarde, al padre de Verstappen a Josh le preguntan, ¿hay posibilidades de que tu hijo vaya a Mercedes? Y diga que sí. O sea, yo creo que si Max Verstappen tiene la capacidad de decir lo que le salga del bolo con contrato o sin contrato. Ya no tiene 17 años. Y lo que no puede ser es que él diga que sí, va a continuar en Red Bull y después por fuera esté el padre diciendo de que esté abierta la posibilidad de Mercedes. Y aparte causando incendios cuando no debería, mira, en este preciso momento no necesitan ningún incendio porque ya tiene suficiente con en la pista funcionar, ¿no? Porque también ha dejado entre bambalinas el padre diciendo que igual estaban haciendo sabotaje a su hijo con los frenos. Y ya sería para flipar. Sí, en eso la verdad, mm, tenemos más en la cabeza los padres que mejor hubieran estado calladitos que los que no, porque recuerdo también al padre de Hamilton que había que darle de comer aparte. Y en eso el padre de Carlos Sainz, o sea, el Carlos Sainz padre, creo que también es un ejemplo en cómo comportarse, en el sentido de no querer, o sea, cero protagonismo. Yo siempre que lo veo, o sea, el tío quiere quitarse protagonismo, no busca las cámaras, si aparecen cámaras es porque lo buscan a él, no porque él ande tal. No hace declaraciones altisonantes, no sé, me parece que es un buen ejemplo de cómo, a lo mejor también es porque fue piloto, bueno, también el padre de Verstappen fue piloto. Ya, pero es Eh, otra forma de ser diferente. sí. O sea, es otro rollo. Quieren, o sea, tienen ese ego, las cosas como son. O sea, todo, o sea, Pero también los más ego que el Sainz, que podría tener Carlos Sainz padre. o sea, todos O tienen sea, ego, ¿me entendéis? Pero este encima quiere presumir, ¿sabes? Es un poco esto. Y claro, pues yo creo que le hace un flaco favor al hijo, justamente en un momento de la temporada donde se tiene que estar concentrado y tal, que tiene una ventaja muy importante en el campeonato y tal, pero está encontrando rivalidad en la pista y tal. Y tener que apagar incendios dentro del box entre su padre y el jefe del equipo, pues oye, yo creo que no es lo más sano. sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Por eso decía que lo de Carlos Sainz padre me parece un ejemplo de cómo comportarse en estas circunstancias. Cuando estoy convencido que es un apoyo para su hijo, seguro.
pero un apoyo, no un, no un estorbo. Por suerte, ya digo que todo esto un poco al final se ha acabado opacando en portada por lo que pasó en la carrera del domingo que pasaremos a comentar en poco, en breve espacio de tiempo, ¿no? Porque, como decíais al principio, hubo carrera de sprint. Si os parece, empezamos por eso, comentar tanto clasificación sprint como el sprint, que a mí me gustó mucho, viendo lo que después pasó en la carrera, porque en el sprint sí que vimos algo, una lucha entretenida y limpia, que al final salió victorioso Verstappen, pero los McLaren lo intentaron, pero no pudieron con él, pero hubo una lucha, ¿no? Y sin toques, sin comisarios de FIA, ni nada, una pista que se queda, una lucha que se queda, perdón, en la pista y chimpún, ¿no? La pole en el sprint la hizo Verstappen, superando a Norris. Tercero fue Piastri, los McLaren una vez más muy fuertes y Piastri sumándose a la ecuación. Después de los McLaren, una mezcolanza entre Ferrari y Mercedes. Russell fue cuarto, quinto Carlos, sexto Hamilton. Y después de estos, pues vino ya Sergio Pérez, que no acaba de recobrar, no sé si decir su mejor versión, o quizás esta es su mejor versión y es que no puede dar más de sí, ¿no? Pero lo cierto es que una carrera más que está detrás ya no solo de Verstappen, sino de un poco del pelotón de arriba, ¿no? Octavo fue Ocon y noveno Gasly, que ahí los Alpine volviendo a demostrar que van hacia arriba, mucho más arriba ya no pueden ir porque ya se enfrentan al muro de cristal que son Mercedes, Ferraris y McLaren, etcétera, etcétera, pero está bien. Y décimo fue Leclerc, que no tuvo la mejor Q3 en la clasificación en el sprint porque tuvo un problema técnico en el coche al arrancar la Q3, creo, o cuando iba a salir a marcar su vuelta rápida. Por cierto, una Q3 que bueno, que creo que salieron como faltando 2 minutos para el final. O sea, este formato, o al menos no sé si se debió aquí a Austria, pero un poco de aquella manera. El caso es que cuando Leclerc iba a salir, pues el coche no le acabó de funcionar, ¿no? Se quedó momentáneamente parado en el pit lane. Después lo consiguió resolver, pero ya como salió con los tiempos tan ajustados, pues ya no le dio tiempo a marcar vuelta y se tuvo que conformar con el décimo, ¿no? Después de Leclerc, Magnussen, que bueno, no está mal aquí los Haas y tuvieron un papel bastante bueno. Después de Magnussen, Stroll, seguido de Alonso, Aston Martin, el tríptico este, resultado nefasto. Y aquí Stroll consiguió quedar por delante por muy poco de Fernando, pero Aston Martin, espero que en Hungría las novedades que traigan empiecen a sacar el coche del pozo, porque esto están volviendo al sitio de donde salieron a principios del año pasado, ¿no? Después de Alonso, Tsunoda, que bueno, los RB han mejorado con respecto a lo a la situación de Cataluña, pero bueno, aún tienen que ajustar porque estaban siendo los mejores después del pelotón de arriba, de los fuertes, y ahora está un pelito por detrás, ¿no? Aún tienen que ajustar esas mejoras que introdujeron sí, en Cataluña, pero bueno, han mejorado con respecto a la carrera anterior, ¿no? Después de su Noda Sargent, que mira tú por dónde consiguió clasificarse para la Q2, pero ahí se quedó. Y después de Sargent, pues ya vienen Ricardo, Hulkenberg y Bottas, seguido de Albon y Guan Yu Zhou, ¿no? Quizás aquí un poco decepcionante Hulkenberg, viendo lo que pasó después el domingo, ver lo que el viernes se quedó en Q1, pues un poco mal, ¿no? Y después también comentar Wang Yusu que, ostras, lo está pasando realmente mal, ¿eh? Porque tú puedes quedar último, pero, ostras, que el antepenúltimo, en este caso Albon, te meta medio segundo,
en un circuito donde la vuelta es que en torno a 1,6, 1,7, medio segundo es un abismo, ¿no? Y se le está viendo carrera tras carrera donde es el último del pelotón y a un mundo de Bottas. Tampoco es que Bottas esté sobresaliendo, pero aún así le quita un cholón y, ostras, yo no sé cómo es posible que aún os esté hablando de las posibilidades de ver a Zhou en un equipo el próximo año, ¿no? La verdad, porque es cierto que el tío no rompe el coche. Yo creo que alguien podría estar haciéndolo mejor que él, ¿no? Y después en el sprint, pues como os decía antes, estuvo muy interesante porque los McLaren atacaron a Verstappen, un Verstappen que se defendió muy bien en un primer momento de un primer ataque de Norris. Vino otro segundo ataque de Norris, si no me equivoco, más, más agresivo, del cual también se defendió bien. Y fue en este ataque más agresivo de Norris donde Piastri, que pasaba por ahí, aprovechó para adelantar a Norris, que está bien, pero yo son estas pequeñas cosas de McLaren que digo, a ver, Piastri tiene un déficit muchísimo mayor de Norris en el campeonato. Y si McLaren de verdad piensa que Norris tiene posibilidades de cara al campeonato, no le puedes estar regalando puntos a Verstappen. Por un punto mísero que sea, no le puedes estar regalando puntos a Verstappen, porque Piastri, ya digo, en este movimiento de Norris, pasaba por ahí, adelanta a Norris y parecía que igual Piastri lo intentaba por Verstappen, pero no pudo ser. Yo creo que en ningún momento Piastri llegó a ni tan siquiera intentar meterle el coche a Verstappen y de hecho en la segunda parte de la carrera sprint Verstappen se consiguió distanciar de Piastri, ¿no? Y yo creo que hay McLaren, o sea, está bien que Piastri pues, de arriba y tal, pero estamos llegando al ecuador de la temporada y si de verdad creen que tienen coche y Norris puede pelear el título a Verstappen, o sea, regalarle puntos, yo creo que se debería un poco de cortar esto, ¿no? Y después seguido de los McLaren, que ya digo, fueron primero Verstappen, segundo Piastri, tercero Norris, pues vinieron los Mercedes y los Ferrari. En este caso, pues muy seguidos con respecto a cómo salieron, ¿no? Russell, Sainz y Hamilton. Y después vino Leclerc, que bueno, consiguió recuperar posiciones hasta acabar séptimo, que eso fue su tope. Y octavo fue Pérez, que con él cerraban los puntos que soltó en el sprint, ¿no? Se quedó con las ganas ahí manos en que acabó noveno, pero un noveno que no le sirve para mucho porque eso en el sprint da 0 puntos, ¿no? Y después de manos en Stroll, Ocon, Gasly, Tsunoda, Ricardo, Alonso, un Alonso que tuvo movida con Hulkenberg porque bueno, se tocaron, Hulkenberg lo forzó a irse fuera Alonso, al final a Hulkenberg le pusieron 10 segundos, que para efectos prácticos no sirve para nada porque ninguno estaba en posición de conseguir ningún que otro puntos, pero bueno, ahí quedaba la jugada de la sanción y poquito más del sprint. Antes se me olvidó comentar que si recordáis el año pasado el Gran Premio de Austria, uno de sus hitos fue quizás ser la carrera donde más infracciones por límites de pista hubo de la historia de la Fórmula 1, ¿no? Y de hecho, la FIA no dio tiempo, no hubo tantos que colapsaron a la hora de gestionarlos durante la carrera y fue a posterior de la carrera e incluso con una reclamación de Aston Martin que empezaron a procesar todos los que hubo, ¿no? Y en la nota, los comisarios, después de la reclamación de Aston Martin, dijeron que invitaban al circuito a hacer cambios, porque esto lo ideal es que no se volviera a producir. Y lo que hicieron para esta edición del Gran Premio de Austria fue retocar un poco el circuito para que no se produjeran tantos infracciones de límites de pista, que ha dado frutos. La verdad es que ha dado fruto y ha habido muchos menos, ¿no? Ha seguido habiendo, pero nada tiene que ver con los del año pasado. Lo que han hecho es, en los puntos críticos, han ampliado un poquito más la pista
y después al lado de esta ligera ampliación, unos centímetros de asfalto más que tenían los pilotos, lo que han hecho es poner grava, bueno, no sé, un metro de ancho de líneas de grava, y yo creo que ha dado sus frutos. Y esto, de momento, al menos en esta edición, ha frenado el tema de los límites de pista. No los ha eliminado porque Austria da para que los pilotos los inflinjan, pero desde luego nada tiene que ver con los, no sé, 50 o más que hubo el año pasado, ¿no? Y bueno, del sprint, eso, una batalla bonita entre Verstappen y los dos McLaren, que finalmente se llevó Verstappen, ¿no? Y eso invitaba a que en carrera, o sea, de cara a clasificación y posterior carrera, pues tenía pinta de que seguramente se iba a volver a producir, ¿no? Porque un poco el sprint nos está sirviendo para ver antesala de lo que va a pasar en la carrera. Bueno, y una carrera en la que tenemos la que hemos vivido este domingo, en la cual, bueno, como decía Emma, ¿no? La reducción de límites de pista ha sido importante, pero desde luego también aquí ha sido un poco protagonista y veremos sobre todo en qué parte de la carrera. Con la salida bastante buena de Verstappen y de Lando Norris, la verdad es que hemos visto pues algo bastante limpio por delante. Verstappen y Norris, como digo, primero y segundo. Por detrás de ellos, Carlos perdía posición con Hamilton, Leclerc perdía varias posiciones con el coche dañado, porque en la salida se tocaba con Piastri, tenía que entrar en boxes. Y a partir de la segunda vuelta ya teníamos a Max Verstappen con zona de DRS libre de Lando Norris. El piloto británico no podía ya atacar con este mecanismo a Max Verstappen. La verdad es que la salida pues ha ganado pues esos segundos necesarios para poder estar más tranquilo y empezar a tirar. Por detrás teníamos batalla entre Hamilton y Russell, entre compañeros de equipo. Primero Hamilton adelantaba a Russell. La vuelta siguiente Russell le devolvía el adelantamiento y volvía a recuperar pues, la posición en la que estaba. Estaban luchando por la tercera posición detrás de Verstappen y de Lando Norris, con lo cual hablábamos de un nuevo podio para uno de los dos. Por detrás también venía Carlos Sainz, que presionaba a Hamilton. Bueno, por el tema que tenían aquí, pues básicamente había sido pues, un adelantamiento previo de Hamilton, que lo hacía por fuera de la pista, ganaba posición por fuera de la pista, con lo cual, bueno, pues antes de que hubiese una investigación y que la FIA decretase que Hamilton tenía una sanción, pues el equipo ha avisado a Hamilton para que le devolviese la posición a Carlos, más o menos pues en el momento en el cual ya se estaba referenciando toda la investigación en los mensajes de dirección de carrera, con lo cual, bueno, pues en esa lucha que mantenían también con el cuarto puesto, Hamilton veía pues que el español le volvía a pasar. Eso no ha sido pues un limitante para el piloto británico para estar durante varias vueltas detrás del piloto español intentando ganar esa posición. Por la parte de atrás también teníamos a Piastri recuperando posiciones, adelantando por fuera, por el exterior de la curva a Checo Pérez. La verdad es que con muchas ansias el piloto australiano que quería recuperar lo antes posible posiciones e intentar llegar a lo más alto posible. Mientras, como digo, Carlos Sainz seguía peleándose con Hamilton. Carlos pues alejaba a Hamilton e intentaba recortarle a Russell, que como decíamos sigue rodando en tercera posición. Aquí es, digamos, donde hay un poquito más de guerra, de lucha entre pilotos, con un Carlos que como vamos viendo por los tiempos en este momento de carrera, parece que va más rápido que Russell, pues le gana
distancia y, bueno, recupera distancia, incluso también a Lando Norris, que va más despacio que el piloto español. Empiezan en la vuelta 10, 12, 15, pues más o menos toda la gente a parar en boxes. Entra bastante gente, pues como Fernando Alonso, para cambiar pues, a unos neumáticos distintos. Y donde está, digamos, la chicha de la carrera, pues todavía no se deciden hacer esos primeros cambios, ¿no? Ya tenemos en esas vueltas a Carlos cerca de George Russell, prácticamente a menos de 2 segundos. Y nada, pues vamos viendo un poco cómo ese tiempo empieza a no bajar. Vuelta 16, pues se sigue manteniendo la misma distancia. Y mientras tanto, pues el compañero de equipo de Carlos, Charles Leclerc, pues lo hacen parar en boxes. Parece que van a retirar el coche, finalmente no lo retiran, le ponen un neumático duro, le quitan el neumático duro y le ponen un neumático medio, pero bueno, aquí parece que hay problemas con Charles Leclerc y que va a tener pues una mala carrera o un día bastante complicado, por lo menos. Llegados ya casi a la vuelta 20, empiezan los de, digamos, la parte alta de carrera, empiezan a tener problemas con los neumáticos porque todavía todavía estaban con sus guerras, con lo cual intentaban estirar un poco la estrategia. Ya pierde tiempo Carlos con George Russell. Lando Norris le dicen que el duro no está dando resultado, que van a alargar lo máximo posible los medios. En este comentario también que Red Bull no tiene más medios, pero McLaren sí, con lo cual pues puede ser a final de carrera un aliciente, ¿no? Para que Lando Norris pueda ir a por Max Verstappen. Y en este momento de carrera, quizá lo más destacable, bueno, también veíamos un adelantamiento de Alonso con Guan Yu Zhou, en el cual pues, se tocan, Fernando va por el exterior, toca con Guan Yu Zhou cuando intenta adelantar, termina pasando, no ocurre nada, pero empezamos ya con investigaciones. Esto es un poco una entradilla a lo que va a ocurrir después, porque digamos que esta curva, la curva creo que es la número 3, donde finaliza la subida, pues aquí ha habido bastantes cosas que comentar y ha dado bastante guerra. Como digo, pues los pilotos de cabeza ya iban con los neumáticos con problemas y en la vuelta 22 ha sido Hamilton el primero que se ha lanzado, ha intentado hacer un undercut a Carlos y en Ferrari pues deciden en la vuelta siguiente hacer la parada para protegerse. Sale por delante de Hamilton, lo que pasa es que además el piloto británico está en investigación porque cuando ha salido de boxes ha pisado la línea blanca antes de tiempo y pues puede haber aquí una sanción de 5 o 10 segundos y va a beneficiar todavía más la carrera de Carlos Sainz, que ya salía por delante después del cambio de neumáticos. Bueno, pues ahora va a ganar un poquito más de colchón de aire. Si salía, sanción de Fernando Alonso, 10 segundos por el incidente con Guan Yu Zhou. Posteriormente, la sanción a Hamilton también se ha confirmado, 5 segundos por pisar la línea blanca, con lo cual, buenas noticias para Carlos. Y en este momento, pues empezamos también con los cambios de neumáticos de los dos primeros, tanto de Max Verstappen como de Lando Norris. De la vuelta 25 ha cambiado Max Verstappen. Ha habido un posible unsafe release, dado que Norris estaba en el pit lane, lo ha hecho frenar, se ve claramente que lo ha hecho frenar, y entonces la verdad es que parece una sanción clara de unsafe release y que van a sancionar con entre 5 y 10 segundos a Max Verstappen. En el caso de que fuese en 10 segundos, Lando pasaría a ser el primero. En caso de que fuese en 5, básicamente pues estarían pegados el uno al otro con esa sanción. Se pone muy interesante la carrera. Llevamos solo 27 vueltas cuando estamos con esta situación
y ya empezamos a ver pues esa pelea entre Verstappen y Norris, que además pues viene con sanciones por el medio. Por detrás de ellos, pues tercero sigue siendo George Russell, cuarto Carlos Sainz, que se empieza a acercar al piloto inglés de nuevo. Por detrás, compañero de equipo de Carlos, Charles Leclerc, que está 18º. Dicen que puede llegar a los puntos, pero como decíamos, carrera complicada para el monegasco. Y a mediados de carrera nos encontramos con alguna de las partes más surrealistas e interesantes de la carrera, como ha sido la lucha entre Gasly y Ocon, que ha involucrado en el medio a Fernando Alonso. La verdad es que las maniobras entre Ocon y Pierre Gasly, pues el piloto que sale el año que viene de la escudería parece que tiene un poco que perder, pocas órdenes de equipo que acatar y desde luego pues pone en peligro los dos coches de la escudería y está corriendo pues de una manera un poco peculiar y la verdad es que hemos visto aquí pues acciones bastante curiosas entre estos dos pilotos. Mientras también confirman que no habrá sanción a Max Verstappen por el unsafe release. La verdad es que parece clarísimo que Norris tiene que ya no que levantar sino que frenar el coche cuando sale Max Verstappen, pero han decidido que no es un unsafe release, que no se sanciona y por lo tanto pues la carrera sigue como estaba, sin ningún tipo de sanción para Verstappen. Quien viene también por detrás recuperando muchas posiciones es Oscar Piastri, que poco a poco pues ya se ha acercado a Hamilton y le va acercando poco a poco para intentar alcanzar y superar al piloto inglés e intentar llegar lo más arriba posible. Y prácticamente pasado el Ecuador de la carrera, pues ya nos encontramos, digamos, la situación más establecida con Verstappen en primera posición, Lando Norris segundo, más rápido que el piloto holandés. Poco a poco le va recortando distancia a Max. Empezamos a tener doblados que pueden ser una clave en algún ataque que pueda realizar Lando Norris y aquí pues se empieza a poner interesante la carrera. Por detrás de ellos, pues Carlos recortándole posiciones recortándole algún segundo a Russell, Mercedes llamando pues a su piloto a boxes. Con esto se abre ya pues esa estrategia con Russell poniendo neumático duro para el final, Carlos poniendo el neumático medio y veremos qué tal resulta esto para estos dos pilotos. Por detrás, pues Piastri ya en DRS con Hamilton, luchando con el piloto inglés y, como digo, George Russell y Carlos Sainz peleando por posición. Vemos que poco después que Piastri adelanta a Hamilton, que sigue ganando posiciones y a partir de aquí, en la vuelta 52 tenemos el último cambio de neumáticos de los líderes, Verstappen y Lando Norris entran juntos, hay una mala parada de Max Verstappen, una muy buena parada del equipo McLaren, con Norris pues, saliendo a 3 segundos de Max y a partir de aquí yo creo que es un festival de fallos, de estrés, de presión por parte de Max Verstappen, que vemos que bloquea los neumáticos, se queja del agarre del coche, Norris va recortando poco a poco y se va acercando a la zona de DRS de Max. Y desde luego empieza ya a asomar el morro de Norris en las frenadas, a Verstappen. Se empiezan a oír radios de Norris quejándose de que Max Verstappen se mueve la frenada, que hace pues algo que no se debe hacer. Pueden moverse hasta que empieza la frenada, pueden cambiar esa dirección una vez antes de la frenada, pero Norris se queja de que Max lo está haciendo una vez que están frenando ya, que le cubre la posición cuando no debería estar cubriendo. Lando Norris a las siguientes vueltas pues entra y sale de la zona de DRS, va y viene, recupera metros, pierde metros. Y en esto, como decía antes, límites de pista, que es importante en toda esta guerra cuando faltan prácticamente 12 vueltas para el final.
le sacan bandera blanca y negra a Lando Norris por límites de pista y vemos ya pues esa presión que hay, ese ataque constante de Norris al piloto holandés. En la vuelta 59 Norris consigue adelantar a Verstappen, lo que pasa es que se ha salido de la pista, devuelve rápidamente la posición a Verstappen, no tienen tiempo que perder esperando a que salga ningún tipo de información de la FIA de que están investigando ese adelantamiento, con lo cual la devolución es muy rápida de tiempo posible y poder atacar a Max Verstappen nuevamente y no perder más tiempo. Una vuelta después volvemos a hablar de límites de pista, es Lando Norris el que vuelve a recibir una advertencia, son los cuartos, con lo cual aquí ya puede haber sanción. Seguimos con el ataque a Verstappen. Desde luego, aquí están dando mucho juego tanto el holandés como el británico. Se está defendiendo duramente Verstappen, Norris no está dejando de ponerle ganas. Se anuncia ya por el límite de pista, la investigación por límite de pista que había comentado con Lando Norris. Por detrás de estos pilotos, pues Oscar Piastri se acerca ya a Carlos Sainz, que estaba bastante cerca de George Russell, con lo cual se va apretando la lucha para poder acceder a la tercera posición del podio. Y es en la vuelta 63 cuando tenemos aquí ya pues la acción de toda la carrera prácticamente, en la que Norris se tira desde lejos, ha adelantado por el exterior de la pista a Max Verstappen, pero Verstappen se toca con Norris, no le deja espacio. De hecho, cuando vuelven a pista, vuelven los dos pinchados. El que desde luego se ve más rápido que está pinchado es Max Verstappen. Max Verstappen incluso parece que no deja pasar a Norris cuando lo intenta esquivar. Y todo esto pues lo aprovecha George Russell en un momento en que le dicen, le dan esta información, ¿no? Que Verstappen y que Norris han pinchado, le pillan un mal momento. Es una reacción que además en algún lado he leído que incluso ha dicho que ha estado a punto de tener un accidente por la comunicación de radio. Le dicen que apriete, que va con los dos pilotos que tiene delante pinchados. Pega un grito de dejadlo conducir. Pero bueno, pasa, se pone en primera posición. Carlos Sainz todavía estaba en cuarta posición, con lo cual pasa a ser segundo. Y lo que vemos es que Lando Norris, después de llegar a boxes, pues tiene que abandonar, tiene el coche dañado. Verstappen, que también ha conseguido llegar a boxes, cambia los neumáticos y sale en una quinta posición. Se espera también, bueno, pues que se abra una investigación por el incidente, que se sanciona con 10 segundos. El tema es que con la ventaja que tiene en ese momento no perderá la posición. Y ya lo último que nos queda es Oscar Piastri luchando con Carlos Sainz en las últimas vueltas, que consigue ponerse pues en primera posición, ante lo cual pues la carrera ha finalizado con un resultado en el cual pues George Russell ha llegado en primera posición. Segundo, finalmente, ha sido Oscar Piastri. En tercera posición ha entrado Carlos Sainz y a partir de ahí, ya fuera del podium. Cuarto ha sido Hamilton. Quinto ha sido Verstappen, a pesar de la sanción. Sexto ha sido Nico Hülkenberg. Séptimo ha sido Checo Pérez. Octavo ha sido Kevin Magnussen. Noveno ha sido Dani Ricciardo. Y décimo ha entrado Pierre Gasly. Por detrás de ellos, Charles Leclerc casi ha llegado a los puntos, ha quedado 11º, 12º ha sido Esteban Ocon, 13º Lance Stroll, 14º Yuki Tsunoda, 15º Alex Albon, 16º Valtteri Bottas, 17º ha sido Guan Yu Zhou, 18º Fernando Alonso, 19º Logan Sargent y Lando Norris, que bueno, lo marcan como que ha acabado a 7 vueltas, pero realmente pues ha tenido que abandonar la carrera. Pues para mí ha sido una carrera un poco decepcionante desde el punto de vista de que el sábado vimos una lucha respetuosa
victoriosa para Verstappen finalmente, pero una batalla bonita y justa. Y en cambio el domingo, pues ha tenido que acabar en toques entre Norris y Verstappen cuando yo hubiera deseado que se hubieran respetado más entre ellos, ¿no? Una pena, la verdad, porque podía haber sido una muy bonita carrera, que al final uno de los dos tiene que salir victorioso, ¿vale? Pero ya está. Yo creo que Verstappen hubiera podido ceder la victoria a Norris, tampoco se le acaba el mundo, y en cambio, pues al final se ha provocado un incidente que sí, que el más beneficiado también ha sido Verstappen, porque el tío encima sale de aquí siendo más líder porque le ha metido puntos al que iba segundo en el campeonato. Pero bueno, ha cometido errores y eso a día de hoy automáticamente le hace perder la carrera. Por unas cosas u otras ha perdido la carrera, ¿no? En boxes Red Bull no ha estado fino, él tampoco ha estado fino porque ha cometido algún que otro error de conducción y tal, ¿no? Pero ya digo que para mí ha sido una pena porque esperaba más respeto de los dos, además que, o sea, que entre comillas se conocen, o sea, entre Hamilton y Verstappen entiendo la inquina, ¿no? Entiendo la inquina de ese año y tal, y vale, ¿no? Se van a espadazos. Pero entre Norris y Hamilton, Norris y Verstappen, perdón, que presumen, entre comillas, de llevarse muy bien fuera de pista, que haya llevado a esto, a mí no me ha gustado nada, ¿no? Y después, yo creo que Verstappen se ha librado de múltiples sanciones, ¿no? O sea, el unsafe release, mm, yo no sé qué se ha inventado la FIA, pero no se lo ha puesto a Verstappen, ¿no? En el escrito dicen textualmente, existe la posibilidad que el coche 1 obstaculizara al coche 4 en su aproximación a la parada en boxes. Sin embargo, el artículo 34.14a especifica que se considera que un coche se libera de forma insegura si pone en peligro a personal o a otro piloto. Este no fue el caso y por lo tanto no se toma ninguna otra medida. Atención a las palabras, existe la posibilidad. Como en Australia, la conducción peligrosa de Alonso era posible. O sea, era potencialmente peligrosa. Y le cascaron a Fernando en Australia un drive-thru. Aquí, nada. Nada. Es que absolutamente nada. A ver, tampoco digo que sea un set release de estos que... Ya, pero, o sea, Pero, pero tiene que frenar, con lo cual claro, claro, ya tienen que hay, frenar. O ya hay un sea, perjuicio para en este caso era Norris, ¿no? sí. Y no le pusieron nada. Y después, en la lucha con Norris, únicamente le ponen 10 segundos por causar una colisión, cuando ahí lo quita fuera, después lo echa fuera cuando ya están pinchados y tal. No sé, tío, o sea, un desastre. Para mí un desastre y espero que lo arregle, o sea, que la relación entre Verstappen y Norris se arregle, o ya me da igual que no se arregle, pero joder, que lleguen al extremo de tocarse, no me mola nada, tío. Porque hasta ahora estábamos viendo luchas, que por cierto, luchas que Norris siempre pierde con Verstappen, que eso también cuidado al dato. Norris no sabe adelantar a Verstappen, ¿eh? Que es difícil adelantar a Verstappen, sí, no digo que no, pero todas las veces esta temporada que yo recuerde que lo ha intentado, todas ha fracasado, todas. Y no va a ser la En última vez esta carrera lo adelantó, pero se la devolvió ya, inmediatamente. y no va a ser la última vez que van a batallar, porque vamos, tal como está el campeonato, estos van a batallar todos los días. O sea que ahí Verstappen es algo superior a Norris y Norris tiene que comprender cómo adelantar a Verstappen, ¿no? Y después, como decía antes, yo creo que McLaren, si de verdad cree en las posibilidades de Norris, lo que no puede ser es que, vale, que Piastri haga su papel, no digo que no, pero que le quite puntos, pues a ver, tampoco, ¿no? Y después, una vez que salen Verstappen y Norris de la ecuación de ganar la carrera, pues aparece Russell más avispado, bueno, el mejor del resto, por eso se lleva la victoria
Y bueno, muy bien, ¿no? O sea, era el mejor del resto. Y mira, estos dos se han tocado y se han eliminado. Bueno, Verstappen ha acabado quinto, ¿no? Pero bueno, ahí estuvo y ya, se llevó una victoria, pues guay para Russell y Mercedes. Piastri, que le anularon su tiempo en la clasificación, que no hablar de la clasificación, pero básicamente fue casi un calco de la del sprint. A Piastri le anularon el tiempo de la Q3, si no hubiera salido más adelante, seguramente lo está lamentando toda su vida, porque de no haberse producido eso, seguramente Piastri pues se hubiera podido llevar la victoria. El segundo y Sainz, pues que pasaba por ahí y se lleva el tercer puesto, ¿no? Al margen de lo que pasó con Verstappen y Hamilton, para mí el piloto del día fue Hülkenberg, que ha conseguido colocar al Haas en sexta posición. O sea, cuidado, cuidado, ves al principio de la carrera y dices, Acabando por delante de Pérez. "Eh". Es cierto que Pérez llevaba un boquete en el lateral del coche fruto de su incidente con Piastri, ¿no? Pero, ostras, te lo dicen al principio de carrera y dices, hostia, a ver, ¿que Hulkenberg acaba sexto? Sí, sí, pues créetelo. Y después también, no sé si hacéis memoria de que sobre mitad de carrera a Leclerc le dicen que tenemos una proyección de acabar en los puntos. Tío, esa proyección está muy mal, porque Leclerc no. Leclerc iba a la mitad de carrera y creo que había hecho ya tres cambios de... yo os digo yo, joder, como siga así, como siga así va a batir el récord de paradas en una carrera, porque era eso, o sea, 3 paradas en la mitad. O sea, si hubiera seguido con esa progresión hubiera hecho 6. Que es un ingeniero de pista que se parece muchísimo, cómo dice las cosas al anterior, es tremendo. Le dice, "Bueno, tenemos proyección de que acabas en puntos, ostras, acabó un décimo, pero un décimo porque aquí hay que quitar del medio a Norris y tal, que si no, aún más atrás, pero en fin, que no fue la mejor carrera de Leclerc, ¿no? Que tuvo también un toque, de ahí que estuviera en estas posiciones, porque tuvo un toque, ahora no recuerdo con quién, si con McLaren, o ya no me acuerdo. El caso es que le quedó al principio de carrera tocado el alerón delantero y claro, ahí perdió absolutamente todo, ¿no? Vosotros de lo de Norris y Verstappen, ¿cómo lo veis? Yo discrepo un poco. O sea, a ver, a mí me fastidió sobre todo porque nos perdimos unas cuantas vueltas que pudieron haber dado mucho de sí. Pero yo le quito importancia al incidente porque en esta misma carrera, por ejemplo, el incidente que tuvo Fernando Alonso con Guan Yu Zhou es mucho más gordo que el que tuvieron Norris y él. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Que tuvieron la mala suerte de que pincharon los dos. Entonces, al pinchar los dos, pues nos libramos de, o sea, nos quedamos sin ese final muchísimo más emocionante. Pero fue un toquecito de nada, en realidad. O sea, peor fue lo de Pérez con, ya no me acuerdo con cuál fue, con Piastri, o ya te digo, o incluso la batalla que hubo entre los Alpine, que esa fue otra. O sea, lo de Ocon y Gasly en esta carrera se las tuvieron varias veces y hubo, O Haas o sea, también. echarse de la pista, los propios Haas también, o sea, es decir, toquecitos como el de Norris y Verstappen, hubo varios en la carrera y yo casi diría que es de los más leves. Lo que pasa es que las consecuencias fueron muchísimo peores. Entonces, por eso nos estamos acordando. Si hubiese sido como en el resto, pues simplemente hubiese sido un, otro puntito de tensión y de wow, ¿no? De emoción en esa pelea entre los dos. Con lo cual, yo la verdad es que le quito un poco importancia al incidente y viéndolo fríamente. Sí que, o sea, estoy de acuerdo en que Verstappen deja sin sitio o sea, se ve, ¿no? O sea, yo hay una toma, que creo que la compartieron en el grupo de Telegram, como a cámara lenta, en el que se ve claramente que Verstappen va cerrando poco a poco, tampoco de una forma descarada, ¿eh? O sea, pero muy poquito a muy poquito. Norris también es cierto que se pudo haber echado, o sea, tenía sitio como para salirse un poquito de la pista quiero decir, Verstappen juega duro, no se va a dejar adelantar por muy bien que se lleven fuera de la pista y es lo que hay, es lo que hay.
me parece que con respecto al Verstappen que conocimos cuando llegó a la Fórmula 1 y con poca experiencia, entonces sí que hacía auténticas cerdadas. Ya, o sea, y para mí aquello sí que era juego sucio de varias maneras, pero bueno, creo que fue entre aprender un poco y sosegarse y también haber alcanzado, pues la defensa que hizo en esta ocasión, ya digo, o sea, no me parece que sea tan exagerada como... y casi os diría que me parece, lo que sí que me parece exagerada es la sanción. Me parece mucho peor la sanción por ese incidente que el que no lo sancionen por el unsafe release. Y, y bueno, esa es la opinión que tengo del incidente. Para mí es que fue muy poquita cosa. O sea, ves, por ejemplo, el toque que le dio Fernando Alonso a Guan Yusu, que lo mandó a tomar por saco. O sea, se ve que sale el coche rebotado y sin embargo no pasó nada para ninguno de los dos. Quiero decir, no pasó nada en el sentido de, pues eso, de pinchazo, de tener que entrar en boxes y todo eso. Y bueno, no sé, Dani, ¿tú cómo lo viste? A ver, yo en parte también lo que dice Emma, ¿no? Lando tiene un problema para adelantar a Verstappen. Verstappen lo hace bastante agresivo. Ahora, vamos a ver, el incidente le podía haber dejado más espacio, el otro podía haber levantado, es complicado. Espacio entre comillas hay porque no es una curva, digamos, pequeña. Hay bastante espacio, lo que hay que querer es, si vas por fuera, pues digamos, no querer chocar con el otro coche, porque salirte te puede salir. Ahora bien, yo creo que lo que no pueden pensar los pilotos es en, bueno, si me echa fuera o lo que sea, ya habrá sanción, porque el criterio de las sanciones ya vemos que es según les dé. O sea, creíamos que a Hamilton, por ejemplo, no lo sancionarían por el incidente con Sainz al principio. Bueno, pues porque es Hamilton y porque digamos que es un piloto británico y tiene como patente de corso dentro de la Fórmula 1. Bueno, lo iban a sancionar, solo que al final pues devuelve la posición. Si Claro, no, o no hubiera sea, caído. estamos en cosas de estas, ¿no? Y de repente, bueno, pues vemos esta y vemos una acción que nos parece bastante clara, que habrá telemetría, o sea, más sencillo que mirar si Norris ha tenido que levantar el pie o frenar cuando ha salido Verstappen, o sea, yo creo que no lo hay. Entonces, los pilotos ya no pueden contar con estas cosas. Si lo sancionan, lo sancionan. Y si no, oye, hazlo en pista, haz lo que sea en pista, porque no puedes depender de que se juzgue fielmente por el reglamento lo que está pasando en pista. Con lo cual, bueno, pues han ido a tope, se han encontrado en esa curva. Desde luego, me parece que podríamos tener una carrera muchísimo más interesante si no se hubieran tocado, si no hubieran jugado así. Me parece muy, muy triste que siempre, también lo que comentaba Emma, o sea, en estos incidentes quien sale perjudicado es Lando. La actitud después de Verstappen sí me llama la atención. A ver, yo creo que no estábamos ya acostumbrados a ver esto, pero Verstappen ha sido bastante, digamos, callejero a la hora de pelear con otros pilotos. Bueno, recordemos aquel incidente en Italia con Hamilton. Y yo creo que aquí, independientemente, o sea, ya incluso abstrayéndonos un poco de lo que ha pasado de este incidente en concreto, lo que me da la impresión es que Verstappen está viéndose superado o alcanzado, más que superado, por algunos rivales y está teniendo que volver a bajar al barro, a pelear por la posición, a defender esa posición, y estamos volviendo a ver aquel Verstappen que teníamos ya olvidado porque no le hacía sombra a nadie, aquel Verstappen que a igualdad o a similaridad de coche y digamos de capacidad en cuanto al monoplaza, pues se está viendo que tiene que defender de una manera más agresiva de lo normal para poder mantener esas posiciones, ¿no? A mí me da la sensación de que Verstappen pues, es el que cierra, es el que tiene los problemas y que desde luego
hemos visto sanciones, retiradas de puntos, barbaridades muchísimo peores de las que ha recibido Verstappen en esta carrera por bastante menos. Y desde luego, claro, es que somos españoles, vamos con Fernando y sabemos lo que hay. No es británico y no es amigo de la prensa británica, de los aficionados británicos y del mundillo británico. Con lo cual, siempre nos va a salir esa vena, pero es que está ahí ese ejemplo de lo que pasó en Australia y que, bueno, en unos casos, pues lo vemos absolutamente desmedido y luego comparamos con otros y dices, pues es que es absolutamente surrealista y no tiene ningún tipo de sentido, porque lo que ha pasado en cualquier otro de estos lances que son claros, que se tendrían que leer bajo el mismo epígrafe que este, pues de repente no tienen sanción. Incluso, bueno, una de las acciones que hemos visto en la carrera, que es lo que comentábamos también de los dos Alpine, cuando ha involucrado ese adelantamiento también con Fernando Alonso, la verdad es que el levantar el pie del acelerador de Esteban Ocon no ha causado un accidente de puro milagro. Y claro, aquí los comisarios es que son los que tienen que cortar este tipo de cosas y, como digo, con Fernando Alonso en Australia, perfecto, actuaron y, bueno, podemos decir que si es un exceso de celo o son demasiado conservadores, pero de repente te llegas aquí a este circuito donde han pasado cosas similares y las sanciones son absurdas, ridículas e inexistentes. Entonces, no sé, se mezclan muchas cosas y desde luego para mí eso, Verstappen se excede protegiendo el adelantamiento. Lando Norris, a mí hasta ese momento, aunque no fuese capaz de pasar con facilidad y con limpieza a Max Verstappen, cuando lo he intentado y he visto que no, pues ha cedido rápidamente, ha cedido fácil, ha sido el que, oye, pues me tengo que salir. Y yo creo que aquí, bueno, pues Verstappen sí que ha pegado menos de bonachón, de pardillo, de lo que sea, y nos ha pues privado de ver eso, un final de carrera mucho más emocionante y que se ha solucionado pues con un golpe, ¿no? Y bueno, yo creo que es que lo que tal hemos visto en este Gran Premio, en cuanto a, no sé, a lo que deberían ser sanciones y no son, y lo que pues debería ser una sanción más sencilla, de repente pues es exagerado o lo llevan al límite superior. No sé, me parece que esta carrera ha sido un poco extraña y que lo único que me deja como en sabor de boca es, no sé, el recuperar a este Verstappen que tenía que luchar por la posición, ya sea más agresivo o menos agresivo, pero que le están dando caña y sobre todo se la está dando McLaren. Es una pena no haber visto a Piastri en una posición de salida más parecida a la de su compañero de equipo, porque desde luego yo creo que McLaren ha hecho los deberes, los hizo el año pasado a mitad de temporada, que fueron recuperando luego, fueron de mucho menos a mucho más a final de temporada, y yo creo que en esta temporada están ya casi al nivel de Red Bull con Verstappen. Y lo digo claramente, al nivel de Red Bull con Verstappen, porque desde luego Checo Pérez, no sé, o sea, es como si le hubiesen dado otro coche. El coche hace 2, 3 años es el que está conduciendo Checo Pérez. No tiene mucha explicación todos los problemas y todo lo que se está viendo con el piloto de Red Bull. Estaba viendo ahora un poco, estoy justo viendo la pelea, ¿no? Antes del incidente. Y también hay un momento dado en que la verdad no me extraña que Norris se queje, porque es que Verstappen se sale de pista y mantiene la primera posición precisamente por eso. O sea, es una... Claro, Lo mismo que hacía un rato Norris le devolvió la posición a Verstappen, yo creo que ahí Verstappen también le tenía que haber dejado. eso fue justo antes de que se tocaran. O sea, que Norris iba caliente estaba claro, ¿eh? Claro, porque ahí Norris, o sea, entiende que llega antes, que aparte lo hizo por radio, que llega primero al ápice de la curva y él consigue dar la curva dentro de los límites de la pista y es Verstappen el que va fuera y la versión de Verstappen es: me ha forzado a irme fuera. Y eso
nunca llega a ser en cuestión por Yo creo parte que de ni los lo comisarios, investigaron, ¿no? porque a continuación ya tenemos el toque y este preciso momento pasa al olvido porque tuvieron el toque, ¿no? Y es una pena porque, como tú dices, igual Verstappen aquí ya había claudicado, ¿no? O sea, ya tenía que devolver la posición o haberle puesto 5 o 10 segundos, no sé, los que cuadraran también. Otra sanción Claro. que adiós viento, ¿no? Son estas cosas como después también hubo la que comentaba antes de cuando estaba hablando Dani de- con Carlos y Hamilton, que le devuelve la posición y claro, Hamilton evita la sanción, pero después también hubo entre Piastri y no sé si fue Pérez o alguien, y creo que fue Pérez. Y el caso es que lo estaban investigando y Piastri adelanta a Pérez, pero a diferencia de lo de Hamilton y Carlos, Hamilton se nota, se ve que deja pasar a Carlos. Pero en el caso de Piastri, con creo que es Pérez, y si me equivoco, perdón, es Piastri que adelanta, en ningún momento el otro le está dejando pasar. Y como lo adelantó en pista, vale, pues no hay más acciones contra el piloto. Ostras, no, tío, o sea, aquí es donde se ve que están viendo las consecuencias, ¿no? Porque según las consecuencias le metemos o no. A ver, tú has adelantado por fuera a un piloto y le has ganado ventaja a por ir por fuera y adelantarlo. 5, 10 segundos, me da igual, tío. Y de forma inmediata. No, o sea, eso está claro, Emma. O sea, desde hace bastante se está penalizando las consecuencias. Y Si después, no, si no lo del o sea, si no es por el pinchazo, no hay, o sea, es incidente de carrera, ¿eh? Lo de sí, Norris y bueno, Verstappen. igual, bueno, sí, igual sí, ¿eh? Tío, cuidado. O sea, yo creo que no. O sea, si no, Sí, porque hubieran o sea, continuado y... se hubiera quedado, ¿eh? O sea, hubieran continuado la pelea y entonces, pues nada. O sea, sería una más dentro de qué espectáculo grandísimo nos Bueno, están a dando, Norris ya ¿no? tenía 5 segundos, eso era, ya lo tenían, ya están. Pero por los fuera de pista. Claro, pero fuera Pero, por o pista, sea, es que o sea, se comió fuera de pista por intentar adelantar a Verstappen. Después también, claro, decía antes, le han puesto en zonas críticas del circuito gravilla para evitarlo fuera de pista. Estaría bien que hicieran lo mismo precisamente en esta curva de conflicto eh, del circuito, porque ahí sí que hay una banana, ¿no? Una tira banana, pero se la pasan por el arco de triunfo y otra cosa sería si automáticamente al lado de la pista hubiera grava, porque en la... mira, Emma, y otra cosa, mira, ahora mismo están, o sea, según estoy con la repetición, sacan el Virtual Safety Car precisamente por el incidente y por las piezas, ¿no? Que iban dejando. Dura muy poco, Vale. ¿no? Entonces, duró poco, pero era por las piezas que, debido a los pinchazos y tal, ¿no? Bueno, ¿por qué no sancionan a Norris por, por no parar el coche inmediatamente? Igual que sancionaron a Pérez creo que fue en la carrera anterior, En Canadá creo que fue. o en Canadá. O Pero, sea, son tantas las, ¿cómo se dice? Inconsistencias a la hora de tomar pero en el caso decisiones. de Pérez, que era el alerón trasero, ya no me acuerdo bien. Que... Sí, era el alerón trasero y entonces decían que tenía que haber parado el coche porque estaba poniendo, bueno, pues eso, ¿no? Pues anda que no soltaron cosas el Norris. Es que estoy viendo las repeticiones, válgame Dios, todas las cosas que estaban, o sea, Ya, pero bueno, si sembraron no, la pista de, acuérdate de historias. de Hamilton cruzando para ser primero con 3 ruedas en Silverstone hace 2 o 3 años. O sea, es que Ya, pero, o sea, ¿qué es eso? O sea, según cómo les pegue el viento, ya, una claro, cosa según u los otra. comisarios que estén, según el país, según A, B y C y tal, pues es que estamos en esas, ¿no? Una pena, una pena. Hay una toma en el que se ve todo lo que está soltando el coche de Norris, que de Sí, sí, verdad, ¿eh? aparte tuvo la mala suerte de que en el Verstappen la banda de rodadura, a pesar del pinchazo, la aguantó. En cambio, Norris le destrozó el coche por completo, ¿no? Porque se rompió y tal. O sea, hasta eso Verstappen tuvo suerte, tío. De todo esto, Verstappen tuvo suerte que sale con un quinto. Es que me cago en... O sea, yo lo digo Sí, de cara al título, ¿no? sí, sí.
o sea, yo que fuera una batalla limpia y tal, pero ya que se tocan y tal, que el que se fuera a freír espárragos fuera Verstappen para ver que Norris lo apriete en puntos, ¿no? Es que encima el tío le ha metido 10 puntos, ¿sabes? O sea, que no me fastidies. Encima de eso. Bueno, y del resto de la carrera, aunque sea total y absolutamente anecdótico y no sirva absolutamente para nada, que la vuelta rápida se la llevó Fernando Alonso. Sí, yo imagino que ahí el equipo le ha dicho, venga, va, te ponemos blandos y pásalo bien. Porque como no lo estás pasando muy bien última- últimamente y tiene pinta para ser para largo, pues ahora venga. En una entrevista después decían que era también para probar los blandos. Para probarlo, no me fastidies. Joder, con 2 vueltas y no No creo te que se creo, probase tío, no te mucho, ¿no? creo. Pero bueno, oye, a mí me parece bien, quiero decir, pues Pero mira, 2 vueltas, o sea, no me ¿qué más fastidies. da? Si total con la carrera Sí, que o sea, estaban yo haciendo. también estoy viendo a un Fernando, sobre todo porque Stroll empieza a estar quedando más habitual delante de él. Yo creo que Fernando está diciendo, mira, ya en mi carrera deportiva, si el coche va, yo voy a estar ahí. Pero si no va, ¿que Stroll queda por delante mío? Venga, pues para él, a mí ni me va ni me viene acabar 18, 15, 14 o 26, ¿sabes? Pero si el coche Bueno, esta está carrera también con la sanción de los 10 segundos, también, merecidísima, aparte de eso, pues entonces ya es que no tenía nada que hacer. O sea, sí. Mira que es raro ver Fernando que se lleve por delante a uno. ya, pero ¿os disteis cuenta del comentario que hace cuando lo adelantan los dos Alpine y justo delante de él se pegan Sí, un toquecito que dice ¡Wow! Por la radio? sí, 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 sí. O sea, lo estaba escuchando con el audio, o sea, con la retransmisión en inglés y se descojonaban los pavos. Claro. Dicen, guau, y dicen, ¿qué habrá pasado? Tal, tal, ¿no? Y luego cuando lo ven dicen, jo, jo, jo. Claro, Fernando Alonso debía estar flipando, ¿no? O sea, espectador en primera línea. Que ahí, volviendo a lo de las batallas de los equipos, hay en Alpine, Haas, y no sé si hay otros equipos, ostras, tío. Sobre todo en Alpine, que no es la primera vez, ¿cómo puede ser o sea, que lleguen Vale que aquí no se rompieron el coche, pero poco ha faltado. Y en el caso de Haas, yo creo que Magnussen está fuera de Haas, ¿no? O sea, vale que también Hulkenberg, pero definitivamente Haas está mirando por Hulkenberg, que también le está trayendo una cartera de puntos, una bolsita de puntos bastante jugosa y entiendo que estén apostando por él. Pero ¿Sabéis lo que molaría? ¿O sabéis lo que molaría? Que el año que viene Haas estuvieran Magnussen y Ocon. sí, A ver cuántas carreras no acababan ninguno. no, pero yo creo que Ocon es mejor que Magnussen. Sí, sí, Eso hubiera- pero tú imagínate las peleas entre ellos dos, Ya. de adelantarse. Pero bueno, volviendo a eso, que los equipos tienen que tener más definido esto, tío. No se puede, o sea, es que lo de Alpine clama al cielo, o sea, que darle por fuera, le meto el coche, no sé qué, pim pam, tío, es más rápido, ¿no? O sea, vamos a optimizar y para adelante, no pelear, y porque Fernando, pues el coche es una patata, que si no se los hubiera cepillado en su lucha interna. Hubo un momento, justo después de eso, que salió un cartel de los que sacan, vamos, con los avisos de las infracciones, en el que decían que estaban investigando, bueno, no recuerdo si investigando o anotando, lo que había ocurrido en y Alonso. Yo cuando lo vi dije, ostras, Sí, pues Alonso yo y no vi Ocon, nada. sí, porque no sé qué cojones, con perdón, vieron ahí, porque ahí es cuando Ocon se mete, es cuando Ocon se sale, ¿no? Porque coge el doble rebufo de Ocon y Alonso y se mete, y en la salida Ocon dice, oye, por aquí no, y se sale fuera. Y no sé qué Ah, demonios pero, miraron. o sea, pero entonces era porque Ocon lo había hecho mal, no porque hubiera hecho algo mal Fernando. Ya, pero son de estas veces que dicen, metemos en la ecuación a Fernando porque pasa por ahí y hay que meter a Yo es que Alonso. no lo entendí diciendo yo, joder, o sea, investigan algo que yo ni me he dado cuenta y no investigan las acciones entre Gasly y Ocon. Y esas que no investigaron, ¿eh? O sea, o Claro, sea, es que que es lo un de los despelote, comisarios es que es de flipar. aunque sea o sea,
aunque sean, normalmente cuando pasan entre compañeros de equipo suele haber más carta abierta, más, se abre la mano, ¿no? Pero no sé en qué carrera, no sé, ahora no me acuerdo qué equipo fue, que hubo tema entre dos compañeros y le cascaron a uno de ellos. O sea, y como tiene que ser, a pesar que sean compañeros, si uno manda a freír espárragos al otro, que menos, ¿no? Que también le casquen. Sí, sí. En fin. Pero ya digo, en esa curva, una trampilla de gravilla estaría bien, ¿eh? Sí, desde luego la gravilla funcionó bastante bien en donde la han ido poniendo y ha parado a los pilotos de hacer salidas en ciertas zonas. Lo que pasa es que, bueno, en otras, como esa curva donde tanto hemos tenido problemas, pues la escapatoria a los coches pues apretasen un poco más allí. Pero bueno, nada. El año que viene veremos si eso lo cubren con grava o no. No sé si queréis comentar alguna cosa más, si no, lo que hacemos pues es revisar las clasificaciones, tanto de pilotos como de constructores. Venga, pues vamos con ello. Primera posición sigue Max Verstappen con 237 puntos. El segundo es Lando Norris con 156. Tercero es Charles Leclerc con 150. Cuarto es Carlos Sainz con 135. Quinto, Checo Pérez con 118. Sexto, Oscar Piastri con 112 puntos. Séptimo, George Russell con 111. Octavo, Lewis Hamilton con 85. Noveno es Alonso con 41. Décimo, Yuki Tsunoda con 19. Undécimo, Lance Stroll con 17. Décimo segundo, Nico Hülkenberg con 14. Décimo tercero, Dani Ricciardo con 11 puntos. Con 6 puntos están decimocuarto y decimoquinto Oliver Bergman y Pierre Gasly. Décimo sexto está Kevin Magnussen con 5 puntos. Décimo séptimo Esteban Ocon, que tiene 3 puntos. Décimo octavo Alex Albon con 2 puntos. Y a partir de aquí, decimonoveno, vigésimo y vigésimo primero, Guan Yu Zhou, Valtteri Bottas y Logan Sargent, que todavía no han puntuado. En cuanto a constructores, Red Bull sigue en primera posición con 235 puntos. Segundo es Ferrari con 291. Tercero es McLaren con 268. Cuarto es Mercedes con 196. Quinto Aston Martin con 58. Sexto RB con 30 puntos. Séptimo Haas con 19. Octavo Alpine con 9 puntos. Noveno Williams con 2. Y en décima posición Sauber, que todavía no ha puntuado. Juan, y en cuanto a la porra, ¿cómo le ha ido a nuestros oyentes? Pues déjame que vaya a la pestaña, sí. Pues en sintonía con las últimas carreras, también unas puntuaciones muy bajitas. En este caso, el que quedó primero ha sido Álvaro Ayer con 140 puntos, seguido de Toño Biciclo con 132 y tercero Carmelo con 130. Cuarto ha quedado What the Fuck, quinto Lord, en sexta posición Enma y Verdugo 789, octavo Peque Racing, noveno Pep y décimo Luis D. Lo que deja una clasificación general que sigue encabezada por Toño Biciclo, 1.647 puntos, que se aleja un poquito tanto de Lord como What the Fuck, que empatan en la segunda posición con 1.609, y en cuarta posición apelando con 1.567, ya un poquito alejado y sin alcanzar los 1.600 puntos. Quinto Peque Racing, sexto Tony, séptimo Alf, octavo Manuel, noveno Chodavoy y décimo Barbeliz. En cuanto a la regularidad, Álvaro Ayer, o sea, prácticamente igual, Álvaro Ayer primero, segundo Toño Biciclo, tercero Carmelo, cuarto What the Fuck, quinto Lord, sexto Luis D, séptimo Barbeliz, octavo Manuel y Estuzokov empatados, y en la décima posición estáis empatados Origati y tú, Dani. Lo que deja una general, también encabezada por Toño Biciclo, con 79 puntos. Segundo está What the Fuck con 68. Tercero Lord con 64. En la cuarta posición están empatados Abelano y Manuel. Sexto es Tony. Séptimo Peque Racing. Octavo Dani. Noveno es Tuzocub. Y décimo Carmelo. Y así las cosas. Recordad que esta semana volvemos a tener carrera.
La clasificación se correrá a las 4 de la tarde del sábado, así que el formulario estará disponible hasta ese momento. Ahora mismo aún no está disponible, pero en el momento en que estéis escuchando este episodio, seguro que ya está publicado, y para encontrarlo, lo de siempre, en nuestra web, desdevox.es, en el grupo de Telegram, y si no, si estáis registrados, recibiréis un email por la mañana el sábado, unas horitas antes de la carrera, de la clasificación, perdón. Y con esto nos vamos ahora al siguiente Gran Premio, Emma, donde los horarios van a ser similares a los que hemos tenido últimamente, ¿no? Sí, un poco similares, pero también hay cambios, ¿no? Porque en el Gran Premio de Gran Bretaña, pues ellos tienen los que nos deberían tocar, pero como tienen una franja horaria diferente a nosotros, pues nos tenemos que adaptar nosotros. Así, los primeros libres del viernes serán a la 1:30, los segundos libres a las 5 de la tarde, ya el sábado los terceros libres 12:30, la clasificación 4 de la tarde y el domingo la carrera a las 4 de la tarde. Todo esto en horario peninsular de España, una hora menos en Canarias. Después, en cuanto a neumáticos, como no iba a ser menos, aquí para Silverstone, Gran Bretaña, Pirelli lleva la gama más dura, C1, C2, C3, y después, en cuanto a zonas DRS del circuito de Silverstone, pues no hay novedades. Tenemos 2 zonas de DRS con 2 puntos de detención individual para cada una de ellas, y una zona de detención será entre la 5 y la 6, y después la otra zona de DRS será entre la 14 y la 15, ¿no? Las zonas típicas de DRS del circuito. Estoy revisando porque, bueno, aquí puede haber algo de cambio de tiempo con respecto a lo que hemos visto este fin de semana. Y sí que parece que las previsiones dan lluvia para la jornada del viernes. Sábado y domingo, la verdad es que están dando unas previsiones bastante limitadas de que pudiese llover. Pero sí que ha estado o va a estar esta semana lloviendo en la zona del circuito, y las temperaturas van a ser relativamente bajas. El pronóstico que estoy viendo aquí para el viernes es 17 grados de máxima, 10 de mínima. Para el sábado y para el domingo es muy similar, pero incluso temperaturas mínimas por debajo, 8 grados y 9 grados respectivamente, con lo cual veremos cómo influye la climatología, ya no solo que llueva o que no llueva, sino esa temperatura de la pista en esta carrera del Gran Premio de Gran Bretaña. Y no sé si queréis añadir alguna cosa más, si no, yo creo que hemos dado un repaso extenso a lo que ha ocurrido, las noticias que hemos descubierto esta semana y un poco los datos del Gran Premio de Gran Bretaña. Y si no, bueno, pues lo que vamos a hacer es eso, ir despidiendo el podcast. Como siempre ha sido un placer que hayáis estado con nosotros una semana más. Os recordamos que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a poder encontrar formas de contacto, redes sociales, los enlaces a la porra, obviamente los capítulos del podcast. Y nada, ahora de todas maneras, mis compañeros, yo me despido, un saludo y hasta luego. Yo os recuerdo que nos podéis encontrar tanto en Twitter, somos @desdeboxes, o también en Mastodon, donde somos @desdeboxes, @mastodon.com. Y nada más, por mi parte, ya nos escuchamos en la próxima carrera. Si nos queréis enviar un email, por ejemplo, para comentarnos lo que opináis vosotros sobre el incidente entre Verstappen y Norris o cualquiera de los otros incidentes, lo podéis hacer a desdeboxespodcast@gmail.com. O si no, lo podéis comentar en el grupo de Telegram, telegram.me/desdeboxes. Y nada, que este fin de semana volvemos a tener carrera. Creo que es la primera vez en lo que llevamos de temporada, o la segunda, que tenemos 3 carreras seguidas. En todo caso, a mí ya se me está haciendo largo. Prefería descansar esta semanita. Pero bueno, nos vemos de nuevo la semana que viene. Un abrazo y hasta la próxima. Chao, chao. Esto va a acabar todavía con sol. Es algo nuevo. No es mastodon.com, joder, es mastodon.social. Me cago en todo. Hostia. Sí, sí. Es @desdeboxes, @mastodon.social.